Muy buenas tardes. Qué gustazo ver este auditorio repleto, lleno hasta la bandera. Muchas gracias por venir siempre. Un auténtico placer. Gracias, por supuesto, a las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad por seguir perseverando en este empeño de fortalecer la nación española contra viento y marea, contra quienes quieren romperla y contra quienes se lavan las manos y omiten su deber de auxiliarla. Aquí están ellos siempre perseverando y, por supuesto, que se lo agradecemos. Y aquí estamos nosotros para intentar, en mi caso, moderar esta mesa de auténticos maestros del análisis y, en especial, de lo que está aconteciendo en Cataluña. Y, en su caso, pues para contarles cómo ven ellos la situación. Estamos esperando creo que ya viene, aquí veo a Luis Ventoso, que ya se incorpora a la mesa, así que aquí está. Pues ya estamos todos, así que ya podemos empezar este debate que va a versar, como ustedes saben, sobre la situación de Cataluña y muy especialmente sobre la situación de Cataluña con vistas a esas elecciones del próximo 21 de diciembre, convocadas en unas circunstancias evidentemente difíciles y que van a celebrarse pues, en unas condiciones ciertamente peculiares. Les presento a la mesa. A mi izquierda se sienta Luis Ventoso, él es director adjunto de ABC, bueno, es compañero ante todo. Director adjunto de ABC, columnista en esa casa, ex corresponsal en Londres. Tengo que decir, Luis, que eso es lo único que envidio, y mucho. y director del Cultural. A mi lado está Federico Jiménez Los Santos, que no necesita presentación, no es que sea impresentable, es que todos le conocéis sobradamente, sobradísimamente. Me produciría pudor explicar quién es de sobra conocido. Lo que sí puedo decir es que además de todo lo que ustedes saben de las mañanas de radio, de Libertad Digital, de su resistencia heroica a ceder, a someterse y su empeño en crear una empresa en la cual se ampara la libertad, me consta, y se rechazan los vetos, me consta, cosa que en otras empresas no se hace y también me consta. Además, está terminando de escribir, si no lo ha terminado ya, el libro definitivo sobre el comunismo. Deben ser como unas 700, 800 páginas. 1000, ya vamos por 1000. Por si a alguien le cabía alguna duda, después de leer ese libro ya no tendrá ninguna sobre la ideología genocida, totalitaria y absolutamente devastadora que ha sido el comunismo y que sigue siendo, a pesar de su bula en España en los tiempos que corren todavía hoy. A mi derecha, Cayetana Álvarez de Toledo, compañera también, periodista, historiadora, ha sido diputada del Partido Popular, actualmente es portavoz de la Plataforma Libres e Iguales, cofundadora, si no me equivoco, de esa plataforma, impulsora y auténtico sostén de esa plataforma, de todos los movimientos cívicos. Yo he estado con Cayetana en manifestaciones por la libertad del País Vasco hace mucho tiempo. Ahora ella se ha movilizado para combatir el separatismo en Cataluña. Es directora también del área internacional de FAES y además en breve ha recibido ya el galardón, en breve se lo entregarán, pero acaba de ser premiada por el think tank Civismo, que preside a Julio Pomés, con el premio por la libertad y la sociedad, que recibirá en breve en el Ateneo de Madrid. Así que enhorabuena. Todos mis compañeros de mesa tienen muchísimos premios, no se los cuento todos porque son muchísimos, pero bueno, como lo acaban de conceder, pues merece la pena comentarlo. Y por último, Arcadi Espada, también periodista, columnista del Mundo, colaborador de distintos programas de radio y televisión, también lo conocen ustedes sobradamente. Es promotor y cofundador de Libres e Iguales también, y estuvo en el equipo fundador de Ciudadanos, aunque no se quedó y tengo la sensación de que hoy en día tampoco tiene muchas ganas de entrar, pero en fin, esto se lo contará él. En cualquier caso, es un plantel de lujo para debatir la cuestión que nos ocupa
Yo quisiera empezar preguntándoles a todos ellos si les parecen precipitadas estas elecciones del 21 de diciembre. Yo ya les adelanto que a mí sí, me parece que son muy precipitadas, que habría que haberlas convocado mucho más tarde. ¿Cuál es el pronóstico que ellos formulan? Si creen que van a volver a ganar los que gobiernan ahora o no. ¿Qué harán las distintas fuerzas políticas, en especial las españolas, las de carácter nacional? Porque las nacionalistas o separatistas o independentistas, yo creo que todos los que estamos aquí podemos imaginar lo que van a hacer. ¿Cómo estaremos después de ese 21 de diciembre? ¿Y qué habría que hacer, en su opinión, para aprovechar el momento y derrotar definitivamente a los golpistas, si es que esa es la intención de los partidos que se autodenominan constitucionalistas o no, que a lo mejor no lo es, yo no lo sé. En fin, en cualquier caso, como yo estoy aquí de moderadora y no me quiero extender, si os parece bien a todos, voy a ceder la palabra a Luis para que abra esta mesa. Y tienes la palabra, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, como español gallego, empezaría con una pregunta. ¿Qué les voy a decir de todo esto que ustedes no sepan? Porque estamos todos un poco hasta aquí, ¿no? El tema es ya tan fatigoso que, por ejemplo, vas a una comida social o cualquier cosa, ya se convierte en el argumento único de la conversación. Ha sustituido el tiempo, lo cual a mí me parece mal porque me gusta hablar del tiempo, pero ha sustituido al fútbol, lo cual me parece bien porque prefiero hablar de Cataluña que del fútbol. El asunto es tremendo porque estaba absolutamente cantado. Me acuerdo que en abril de 2012 hicimos una portada allí en ABC titulada «Cataluña tenemos un problema». Y aludía en que en aquel momento se estaban sacando adelante en el Parlamento catalán unas leyes para aprobar consultas populares que auspiciaba Artur Mas. Bueno, con aquella portada nos llovieron de todos los lados, insultos, redes sociales, lo típico, que disparate, cómo podéis hacer esas cosas, el SENI, no sé qué, bueno. Amenazas de un tal Col·legi de la prensa catalana que nos iba a meter en vereda, una cosa inenarrable. Bueno, ahora se ha aprobado todo, como por desgracia se ve, absolutamente cierto, ¿no? Y a mí las elecciones estas en sí, aunque son el tema que ahora nos vemos obligados a hablar, me preocupan más bien poco. A mí me preocupa cómo se va a intentar solucionar esto a largo plazo, y ahí es donde sí me siento inquieto porque no veo ningún paso real para dar un cambio en el país que facilite que a largo plazo se vaya a ganar esta batalla. Ahora mismo habría una ocasión insólita porque ha habido un resurgir espontáneo de la españolidad, del patriotismo español, que creo que ha sido para muchísimos una sorpresa. Bueno, yo estuve el otro día en mi ciudad, en Cataluña, en La Coruña. En mi vida vi tantas banderas gallegas como había españolas en todos los balcones. ¿Qué pasa? Que no se ha asumido, nadie ha enarbolado la bandera de vamos a desmontar el asunto. Es decir, el presidente del gobierno nuestro es un gestor de problemas, pero no es un ideólogo ni una persona de aliento para transformar. El Partido Socialista en Cataluña es un partido abiertamente nacionalista. El Partido Socialista español tiene un complejo ahí que no hay quien lo entienda. Y entonces no se hace lo que está pidiendo realmente la sociedad española, que sería una transformación de la Constitución, sí, pero justo en el sentido inverso de lo que se pretende hacer. Cuando ves la encuesta del CIS da sistemáticamente que los que quieren menos autonomía, que todo siga como igual, es la opción mayoritaria. La gente quiere menos autonomismo o el modelo actual. Nadie, es ínfimo los que quieren lo que se pretende hacer con la reforma constitucional. Entonces el problema atiende a lo que yo soy muy admirador, aunque sé que es un poco gitanillo, de Tony Blair. Me parece un tío muy inteligente. Te puede gustar o no, pero me parece que tiene una cabeza política muy buena. Y él les dijo ahí un día a sus laboristas, bueno, ya no son suyos, en Inglaterra, mira, lo que no podéis ir es a Escocia a ganarle a los nacionalistas escoceses, siendo vosotros también un poco nacionalistas. Al nacionalismo solo se lo va a derrotar de frente con una alternativa que diga todo lo contrario y que presente un valor superior. Es decir, lo que aquí sería, que no se quiere admitir la palabra, pues un nacionalismo español. Es que hay que ir a eso porque un nacionalismo solo lo frenas de verdad confrontándole otro que sirva de bandera para que se enganche a la gente. Y eso a día de hoy nadie lo asume o es una opción muy minoritaria. Es verdad que se hace un trabajo intelectual sordo o no tan sordo, que aquí está este foro enorme, pero no hay un político que enmarque eso, y el que intenta llevarlo, con todos mis respetos, que puede ser el señor Rivera, yo no le veo el caché intelectual ni el arraigo a su partido territorial para asumir eso. Eso creo que debería ser la tarea
del Partido Popular, tal vez ya ir renovando los personajes y salir con esa bandera. Oiga, vamos a recuperar España, que además es lo que quieren los españoles. Y ya me callo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Luego espero que haya ocasión de entablar debate entre todos vosotros. Yo no sé si me resistiré a intervenir también, seguramente no, conociéndome, pero ahora de momento me resisto y le doy la palabra a Cayetana Álvarez de Toledo, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias a todos, a las fundaciones por invitarme una vez más a participar en uno de estos coloquios en estas mesas. Hace unos días me mandaron de Libertad Digital, de casa de Federico, uno de esos clásicos cuestionarios sobre tu personalidad, lo que te gusta, tus virtudes, tus defectos, las canciones que más te gustan, las películas, ¿no? Para formar parte de eso que llaman los nuestros, ¿no? Y una de las preguntas era ¿cuál es el mejor político de la actualidad? Entonces yo rápido, Macron, ¿no? Pero había trampa porque decía y del extranjero, con lo cual había que elegir un político nacional. Y empecé a pensar y digo, claro, político nacional podría ser Rivera, todavía no, probablemente, le queda mucho por crecer o por conseguir en su vida política, y por tanto tendrá que ser Mariano Rajoy, el mejor político de la actualidad hoy en España, el que está en activo. Piénsenlo un momento, analícenlo. ¿Quién podría ser si no? ¿Sánchez, Iceta, Colau, Puigdemont? ¿En activo? Vale, sigo. Entonces, como dice muchas veces Federico, ¿cuántos años lleva Rajoy en política? Has hecho un libro dedicado a eso, ¿no? ¿30, 40, 100, 2000? Bueno, lleva mucho tiempo en política. Ha triunfado como nadie en la política española, debo decir. Ha sido ministro miles de veces, ha sido presidente del gobierno muchas, ha ganado elecciones. Por tanto, hay que tomarse en serio lo que hace y lo que dice. Y yo procuro hacerlo y me lo tomo en serio, aunque, como es quizás sabido, mis opiniones no siempre concuerdan con las suyas o no soy de las personas más o menos críticas con él, digamos. Entonces, ayer, cuando escuché que iba a comparecer en la cadena COPE, después de todos estos acontecimientos que estamos viviendo, saqué un bolígrafo y un cuaderno y decidí tomar notas de lo que decía, porque me interesaba especialmente su opinión de lo que estaba pasando en España en estos momentos y su opinión sobre el proceso y sobre las elecciones. Y ahora los voy a relatar, si me dais un poco de tiempo y si Arcadi no se pone nervioso y Federico acepta que él habla mucho en su tertulia y Pedro J. también y por tanto me tengo que resarcir. Una serie... Sí, tú también. Bueno, pero hoy me toca a mí. Bueno, una serie de frases que él dijo con mis anotaciones debajo, ¿vale? Son 12, ya os anticipo para que no, si os cansáis, vais... 6 y 6, luego tú vas a matizar, desmentir lo que yo voy a decir, ¿vale? Primera frase del presidente del Gobierno en la entrevista de la cadena COPE. No aplicamos antes el 155 porque era fundamental ir cargado de razones. El PSOE y Ciudadanos no nos apoyaban antes, era importante no ir solos. Bien, esto de cargarse de razones es básicamente el fundamento de lo que ha sido la política de miedo y apaciguamiento que han tenido las fuerzas políticas nacionales y el Estado español ante el separatismo a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Yo siempre defiendo, y las personas de esta mesa mucho más que yo y desde hace mucho más tiempo, que la democracia española está en sí misma cargada de razones y que no tiene que ir cargándose de más razones frente a un movimiento reaccionario, tribalista, antilibertario, un movimiento como es el nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que es el mismo movimiento que a lo largo del siglo XX, principio del siglo XX, causó millones de muertos, que nuestra democracia española es moderna, que es moralmente superior al nacionalismo y por tanto que no necesita ir cargándose de razones y que la democracia no tiene una deuda con el nacionalismo, sino que es el nacionalismo el que tiene una deuda con la democracia, una deuda profunda por su deslealtad. Sin embargo, insisto, esa idea de ir cargándose de razones de la democracia es lo que ha marcado la política española frente al desafío catalán de los últimos años. Hasta tal punto que hemos vivido 5 años de abusos, provocaciones, desafíos
permanentes, ofensas a los ciudadanos, al constitucionalismo, a la propia democracia, por parte de un orden no democrático en Cataluña, de un régimen que no respetaba los principios democráticos fundamentales. Y la mayor ofensa de esas, o la mayor provocación, fue precisamente lo que ocurrió hace ahora, exactamente el día 9 de noviembre pasado, se cumplieron 3 años, que fue el referéndum que convocó Artur Mas, ¿no? Si el 155 se hubiese aplicado antes, yo digo que estas cosas no son fáciles, pero si se hubiera aplicado antes, como ahora dice Felipe González, eso es, antes no lo decía Felipe González, ahora sí lo dice Felipe González, pero si se hubiera aplicado antes, probablemente no hubiéramos llegado, o seguramente no hubiéramos llegado al esperpento, al espectáculo de los últimos tiempos. Por cierto, que la persona que convocó ese referéndum sigue como perfectamente impune, correteando por ahí, que es Artur Mas, que ayer fue recibido en el Club Siglo XXI, por cierto, como, en fin, un demócrata que se permite el lujo de dar lecciones y anunciar que los objetivos siguen en pie, y que la sociedad madrileña, que tiene esa cosa tan generosa, recibe a un golpista, porque Artur Mas es un golpista, en plena, digamos, lo recibe con todo, insisto, con los brazos abiertos y escucha las lecciones que tiene que darnos. Y otra cosa sobre esta primera frase de Rajoy, es cierto que Ciudadanos no apoyaba el 155, ahora sí lo apoya. Hace poco tiempo Rivera decía que no había que aplicarlo porque era un artículo que estaba demonizado, y es cierto, desde luego, que el Partido Socialista siempre ha estado en contra, en el fondo, y ha intentado buscar la mínima expresión del 155, pero, y aquí está Jaime Esperanza, que formaron parte de un gobierno que legalizó Batasuna sin esperar a que el Partido Socialista estuviera a favor de la legalización de Batasuna, sino que lo que hizo fue liderar a la sociedad, convocar a la sociedad a un objetivo que era necesario, que era fundamental para la democracia, y conseguir que el Partido Socialista siguiera el camino que marcaba el propio gobierno. Con lo cual, bueno, primera frase sobre el asunto yo creo que queda claro, ¿no? Segunda frase del presidente del gobierno es: timorato, hombre, yo apliqué el 155. Es cierto, él aplicó el 155. Lo que pasa es que ha aplicado, y de eso podemos luego discutir muy a fondo el asunto, la versión más vegetariana, si quieren, o más light, o más ligerita, o más blandita del 155, que es convertir el artículo 155 en un decreto de convocatoria electoral muy limitado, ¿no? Tercera frase del presidente: el gobierno ha hecho su función, ahora le toca a la gente, espera una participación masiva en las elecciones. Vale. El gobierno ha hecho su función, bueno, discutible la afirmación, luego podemos entrar en eso. Lo que desde luego no es verdad es que ahora le toca a la gente, porque si hemos conseguido parar lo que se ha parado es gracias al impresionante levantamiento social y moral español que se produjo el día 8 de octubre, en la primera gran manifestación de Barcelona, y que tuvo una sorprendente réplica a finales de mes, el día 29, absolutamente inesperada. Con Libres Iguales, cuando lo fundamos hace 3 años, pedimos en nuestro primer manifiesto que, aquí está Carmen Iglesias, que también formó parte de eso, pedimos a los españoles que se movilizaran contra el secesionismo, que salieran de todos los pueblos de España, que concibieran el problema catalán como un problema español. Y no lo conseguimos, debo decir. Estuvimos haciendo bolos por España durante 3 años y la gente está harta del tema catalán. Y de pronto sí se produjo ese levantamiento, la movilización de las banderas. O sea, fue el pueblo español, los ciudadanos españoles, los que realmente cometieron, digamos, han jugado un papel esencial. Y también hay que decirlo el rey, cuando en su famoso discurso, en su importantísimo discurso, se pone al frente de esa manifestación, ¿no? Y es el gobierno el que luego, después de un estado de postración tras lo que pasó el 1 de octubre, sigue a la nación, que es la que se moviliza. Con lo cual, esa, insisto, afirmación de que ahora le toca a la gente, es verdad que hace falta una movilización masiva en estas elecciones, que el constitucionalismo, si gana, que sería un milagro, lo hablábamos ahora con Jaime, si pudiera ganar solamente será a través de una movilización. Ahora esa movilización no se produce de manera permanentemente espontánea, se produjo en estos días por la agresión tan brutal del separatismo y necesita liderazgo, necesita que los partidos políticos y el gobierno se pongan al frente. Cuarta frase. Dice: el PSOE de Cataluña ha apoyado el 155 y eso es muy positivo. Lo veo en el marco constitucional. Bueno, ayer Miguel Iceta se comprometió, dijo, a no investir un líder separatista en Cataluña.
será porque Arcadi le dijo en una columna que se parecen más a Ciudadanos que a los separatistas y se lo creyeron, pero yo creo que no se lo creen del todo. Yo sigo teniendo gravísimas dudas, creo que el Partido Socialista, como decía ahora Luis, es el gran problema español y siempre tienen una patita de cada lado de la valla, están siempre, todavía no son un partido de fiar en términos constitucionales. Pedro Sánchez ha hablado de la nación de naciones hace 3 meses, ahora teóricamente está dentro del marco constitucional, pero en mi opinión agazapado. Y hoy mismo en el Congreso de los Diputados se puso en marcha la Comisión de Reforma de la Constitución, que fue la condición que puso el Partido Socialista al Partido Popular para aceptar el 155. Y teóricamente esa comisión es para encajar a Cataluña dentro de la Constitución, pero más bien todo indica, aunque ya veremos qué pasa con ese frente, para encajar a la Constitución dentro de Cataluña, o sea, al revés. Quinta frase. Dijo: el proceso ha sido un proceso de grandes mentiras. Todo era mentira. Dice, todo era una gran ficción. Y en eso tiene toda la razón. Lo que pasa es que hay que preguntarse en esa ficción quiénes hemos colaborado en la creación de esa ficción nacionalista. Porque efectivamente se han dado contra la realidad, contra el muro de la realidad, contra el muro del Estado. La revolución ha estallado, digamos. Pero nosotros, cuando digo nosotros, lo digo en términos muy amplios, España, los españoles, las élites españolas, los periodistas, los políticos, los partidos, el gobierno, hemos sido cómplices de la idea, de la fábula, de que existía una independencia sin sacrificios, una independencia, una secesión low cost, ¿no? Y lo hemos hecho una y otra vez, cuando se han permitido a lo largo de los años que se incumplieran las sentencias en Cataluña, empezando por las sentencias lingüísticas, se trasladó la ficción de que esto iba a ser un proceso de impunidad judicial, es decir, que no iban a acabar en la cárcel nadie que atropellara la ley. Si se podía atropellar de manera impune, ¿por qué iban a acabar en la cárcel, ¿no? Cuando decíamos que esto era un asunto interno español que no afectaba a Europa, trasladamos también la ficción de que Cataluña se podía proclamar independiente y ser un nuevo Estado europeo, ¿no? Nunca dimos la batalla a nivel europeo. Cuando seguimos metiendo dinero en la Generalitat, con el FLA, mientras ellos abrían embajadas en otras partes del mundo, embajadas que se dedicaban a la propaganda antiespañola, también trasladamos la sensación, la ficción, contribuimos a la ficción de que esto no iba a tener coste económico de ningún tipo. Y cuando negamos también, digamos, a los no nacionalistas en Cataluña su voz, cuando no hicimos de los no nacionalistas el interlocutor básico, cuando no dimos al constitucionalismo catalán la fuerza que necesitaba, lo que hicimos básicamente fue trasladar o contribuir a la ficción de que Cataluña era homogéneamente nacionalista, de que no había 2 Cataluñas, como en realidad se ha demostrado. Y por cierto, ninguno de esos héroes de la resistencia catalana ha sido todavía premiado, reconocido por el Estado español, por ejemplo, con la medalla al mérito constitucional, medalla que sí tiene Jordi Pujol. Sexta frase, de verdad voy a intentar ir rápido para no hartaros y sobre todo a los otros dos. Dijo también Rajoy que la normalidad en Cataluña pasa porque, si vuelve la normalidad, en Cataluña con las elecciones, la economía volverá a crecer, etc. Bueno, el concepto de normalidad en Cataluña, vinculándolo a la presecesión, es más que discutible. Y luego hay que ver qué es lo que pasa con el resultado electoral y su efecto sobre la economía en Cataluña. Porque, claro, el resultado de unas elecciones ahora y un triunfo de la izquierda radical populista junto con Esquerra, Podemos Esquerra, Colau Esquerra, tampoco augura nada bueno, como ha dicho el señor Bonet de Freixenet hoy. Séptima, dice, si el Estado hubiera estado más presente en Cataluña en los últimos años, es difícil saber lo que hubiera ocurrido. Esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente es muy fácil saber lo que hubiera ocurrido si el Estado hubiera estado más presente, ¿no? Y la prueba es, aquí hay 2 personas, Federico escribió un libro sobre este asunto ya denunciando el acoso nacionalista, la libertad de enseñanza, lo escribió en el año 79. 79, repito, ¿vale? Han pasado casi 40 años desde eso. Arcadi escribió un libro que se llama Contra Cataluña en el año 96, hace 21 años. Entre medias, Albert Boadella, en el año 81, su primer UBU president, denunciando Pujol y el nacionalismo. Félix, o sea, ha habido cantidad, Antonio Robles, o sea, las denuncias han sido permanentes durante años de la abdicación del Estado en Cataluña. Ha habido infinidad de ocasiones a lo largo de estos 40 años y nunca se hubiera llegado hasta aquí. 8. Dice,
Le preguntan por la frase de Aznar de que si el 21 estamos igual, estamos peor. Eso dijo Aznar en una entrevista en la cadena SER. Y Rajoy dice que opina exactamente lo contrario, porque los españoles ya saben todos que el Estado les va a defender. Digo, bien. Y el que no lo vea no es inteligente, dijo. O al menos la gente inteligente suele tomar nota. Digo, bueno, la inteligencia, digamos, mantengamos un cierto escepticismo sobre las cosas, ¿no? No todos los españoles tienen claro que el Estado les va a defender. Los españoles tenemos claro que el Estado existe y que no se puede hacer cualquier cosa, no se puede destruir un Estado democrático en el siglo XXI así impunemente, y por eso la gente tiene que ir a la cárcel, por eso es pedagógicamente virtuoso que la gente vaya a la cárcel. Pero no todos tenemos claro que les va a defender. Y os voy a poner ya el ejemplo más claro, es lo que ocurrió el otro día con la huelga en Cataluña, ¿no? Que una banda, que ni siquiera eran 2 millones, serían 2.000 o 3.000 en total, o 4.000, consiguieron reventar arterias de las ciudades, cortar calles, carreteras, sabotear el AVE. Esa gente no se sintió defendida. Y sobre todo no se sintió defendida porque el ministro del Interior, que tenía fama de hombre razonable y sensato, yo así lo creía, felicitó a los mozos por su labor, mozos que se pusieron del lado de los saboteadores, dijo que no era el día para caer en provocaciones y luego añadió que los independentistas esta vez no podían quejarse porque no había habido un solo lesionado. Vale. Entonces, esto es el clásico apaciguamiento, el pánico a abordar de frente el asunto, los problemas y a los saboteadores y a los que agreden, y no proteger, sobre todo eso es lo tremendo, el apaciguamiento, que no protege a las verdaderas víctimas, a los ciudadanos, que son los que sí cumplen la ley. 9, y os prometo que voy rápido, dice, las actuaciones durante el 1 de octubre y la huelga fueron decisión de la policía, no del gobierno. Bueno, esto es el clásico escaqueo político, no merece más comentario, más allá de decir que es fundamental defender lo que hizo la policía el 1 de octubre en Barcelona, porque eso fue, Arcadia ha escrito sobre ello mucho, decisivo a la hora de demostrarle por primera vez al separatismo que la secesión tiene un coste y que la violencia es legítima cuando el Estado la ejerce para proteger y defender a la democracia. Y tiene una enorme, como decíamos antes con la cárcel, virtud pedagógica. Defender el 1 de octubre, la actuación policial, es fundamental y no haber actuado policialmente con la huelga es una catástrofe para la democracia. 10. Le preguntan, ¿por qué no ha intervenido en TV3? Y dice, no hemos querido entrar en todo lo demás, eufemismo, porque no tiene sentido por 3 meses y porque la libertad de expresión es uno de los derechos básicos. Bueno, TV3 es, como ha dicho Albert Boadella muchas veces, el ejército del separatismo, una máquina corrosiva de propaganda, no es una televisión pública. Las televisiones, evidentemente, no son titulares de los derechos de libertad de expresión, quienes sí lo son los ciudadanos. Y los ciudadanos en Cataluña no tienen protegida y garantizada su libertad de información con TV3, sino todo lo contrario. Y ahí hay un asunto, bueno, quizás tú puedas comentar el tema de algo que ha dicho el presidente hoy añadido sobre esto. 11. Le preguntan sobre las declaraciones del ministro de Exteriores. Tenemos una manía con los ministros de Exteriores y meterse en asuntos interiores, verdaderamente grave, ¿no? Pero bueno, siempre hablan de Cataluña. Los ministros de Exteriores hablan de Cataluña, lo cual es un mal marco, es una cosa que funciona regular. Y dice Dastis que el gobierno de España está preparado a hacer una reforma constitucional para más o menos encajar las aspiraciones de una parte de los catalanes. Se lo dice a la BBC. No solamente se lo dice a la BBC, porque yo me fui al vídeo porque dije que no puede ser que haya dicho eso, pero sí lo dijo, sino que el ministro además retuitea el tuit de la BBC que dice que él lo dijo, con lo cual queda claro que lo dijo. Vale. Y bueno, el presidente del gobierno dice que no las oyó, supongo que alguien se las leyó, pero bueno, en todo caso, Rajoy ha dicho, y hoy se ha reunido la comisión, el PP ha dicho que no quiere reformar la Constitución, pero está sentado hoy en una comisión de reforma constitucional. Yo solamente quiero decir sobre el tema de la Constitución, una vez más, y ya es agotador, pero hay que insistir, la Constitución no es la culpable de los problemas españoles, no es la culpable de que exista secesión en Cataluña ni nacionalistas desleales, la culpa es de los políticos, los que hemos permitido que ese secesionismo, ese nacionalismo crezca, y por supuesto los nacionalistas en sí mismos que son como son, ¿no? Y que si hiciéramos una reforma constitucional, yo lo que propondría es acabar de una vez por todas con los derechos históricos, que son una cosa completamente carpetobetónica, reaccionaria, tribalista y antimoderna, eso sí es lo anterior.
en respuesta a otro comentario que le hacen a Rajoy sobre la reforma, le dicen sobre la recentralización, ¿usted qué opina? El tema de la enseñanza, y él dice, bueno, soy partidario de dialogar, el consenso, la gente lo que quiere es más la autonomía, la gente quiere la autonomía. Bueno, más que lo que la gente quiera, hay que pensar lo que es bueno para la gente. Y en el tema de la educación, yo creo, francamente, llegados hasta donde hemos llegado y lo que estamos viendo, lo que llevamos viendo desde hace 40 años, yo creo que un proceso de recentralización de la educación sería muy útil y pedagógico. Y ya acabo, y finalmente, dijo sobre su reelección, dijo, estoy en forma, creo que estoy en un buen momento. Yo creo que es verdad, que está en un buen momento, lo digo en serio, y además creo que nos va a sobrevivir a todos. Pero también es verdad que hay un partido que está subiendo en las encuestas no dicen nada, y además a ese partido siempre le pasa que las encuestas son mejores que la realidad, pero es verdad que Ciudadanos, después de haber desperdiciado dos magníficas oportunidades en el último año y medio, tiene una tercera. Y tiene una tercera, sí comprende, y creo que parece haber comprendido, que tiene que hablar de Cataluña, porque hablar de Cataluña es hablar de España. Y porque hablar de Cataluña y hablar de España es hablar de la democracia, de la libertad, de los derechos de todos nosotros, de lo que ganamos en el año 78 y de lo que no nos podemos permitir perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetana. Ahora le voy a dar la palabra a Arcadi Espada, a quien ruego, si puede ser un poquito más breve, con el fin de que, por favor, con el fin de que luego haya tiempo para un coloquio. Digo, porque si no, nos echarán de aquí antes de que haya terminado Federico. Arcadi. Ningún problema. Isabel. Bueno, buenas noches. Gracias a la Fundación por su invitación. Voy a ser breve y disciplinado porque además voy a ser el único hasta ahora que va a contestar las preguntas de la moderadora que nos lo ha hecho. En fin, comprendo que siempre hay cosas más importantes que decir que contestar a la moderadora, pero bueno, eso es... depende de los caracteres. Bueno, vamos a ver. A mi juicio, daba igual hacer las elecciones ahora que dentro de 3 meses o de 4. Es más, en algún sentido, yo creo que hubiera sido perjudicial dilatarlas, pero desde luego alargarlas en el sentido de lo que podríamos entender como una desnazificación de la sociedad catalana, evidentemente eso es pedir peras al olmo. Cataluña es una sociedad profundamente intoxicada desde hace muchísimo tiempo. Es una sociedad gobernada por fanáticos y gobernada por fanáticos no solamente, digamos, en lo que es el gobierno estrictamente o las instituciones vinculadas a la política. Es una sociedad gobernada por fanáticos en su, digamos, en la emulsión superior de su estructura civil. Estoy hablando de colegios profesionales, estoy hablando del sistema cultural, estoy hablando, por supuesto, de los medios de comunicación y hasta de la aristocracia, ¿no? Por lo tanto, realmente era completamente indiferente el hacer estas elecciones antes o después para el resultado que las elecciones puedan dar. Que aviso, desde mi punto de vista, va a ser un resultado bastante similar al de las últimas elecciones, por razones que se van a entender perfectamente. Es verdad que quizá haya una cierta costra, en fin, no totalmente fanatizada del nacionalismo, se dé cuenta hasta qué punto de perversión han llegado sus propuestas y, por lo tanto, rectifique o deje de votar o vote a algún partido más o menos que pueda hacer la transición entre una cosa y otra, etcétera, etcétera. Pero los bloques en Cataluña, los bloques sociológicos, lo que es el nacionalismo y el no nacionalismo, son muy estables desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que la gente no sabe y que es una paradoja realmente sustancial es que el nacionalismo desde el año 80 ha ido bajando, curiosamente en porcentaje electoral, muy poquito, pero ha ido bajando. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que se ha enloquecido. Bueno, pues le pasa a las personas eso, ¿no? Enloquecen y entonces el nacionalismo ha enloquecido, pero mantiene, digamos, una fuerza prácticamente equiparable a la que tenía hace 20 años.
Esa fuerza, además, está muy estratificada socialmente porque contra el discurso que ha querido vender el nacionalismo, especialmente la izquierda nacionalista, Cataluña no ha sido nunca una nación. Yo siempre digo, así con el dedo levantado, les digo, vosotros habéis conseguido hacer un Estado, pero no habéis conseguido hacer una nación. Y es verdad. Es decir, por ejemplo, el voto nacionalista, no nacionalista, se divide casi perfectamente, de una manera limpia, con la lengua materna. Es decir, las personas cuya lengua materna es el catalán votan nacionalista en una proporción exponencialmente mayor que las que no tienen el catalán como lengua materna. Todos estos datos son empíricos y no forman parte de las opiniones, son hechos, ¿no? Otro hecho muy importante es el mito de la movilización electoral. Hombre, yo no digo que a lo mejor se vaya a conseguir una votación por parte de los buenos un poquito más elevada, ¿no? Un par de puntos, quizá, a lo mejor un par de puntos son muy importantes, depende de cómo vayan y tal. Pero bueno, no olvidemos un factor esencial, numérico, y es que el año en que se votó más en Cataluña fue el 2015, el 77,8 me parece por ciento de los votos, y ya sabemos a qué extremos de histeria y de fanatismo llevó esa votación. Por lo tanto, tampoco hay que confiar demasiado en que, en fin, siempre pueden darse carambolas, que los independentistas entren en un estado de depresión profunda y entonces votemos todos los buenos y, en fin, salgan votos de las piedras y Inés Arrimadas sea la nueva presidenta de la Generalidad. En fin, puede ser, pero no es probable. Y hablando de Inés Arrimadas, estos bloques estratificados sociales de una manera tan precisa y tan férrea, políticamente hay una manera de romperlos, ¿no? Que es el carisma. Es decir, de repente sale un líder carismático que es capaz transversalmente de hacerse con las periferias de los distintos estratos y conseguir una mayoría. Desgraciadamente, en Cataluña no tenemos en el constitucionalismo líderes carismáticos, tenemos líderes muy mediocres y algunos tenemos incluso un sinvergüenza, ¿no? Por lo tanto, difícil realmente que esto se vaya a producir. He de decir que afortunadamente, y pensemos lo que hubiera sido si esa hipótesis se hubiera hecho realidad, tampoco el independentismo ha tenido líderes carismáticos, ¿no? Tenía un jefe de planta del Corte Inglés y un carlista de la nueva generación, un carlista 2.0, ¿no? O sea que, en fin, gente realmente de muy bajo nivel. O sea, claro, cuando tú miras, ahora parece ser que esta señora, una señora muy simpática y muy pizpireta, que se llama Marta Rovira, va a ser la candidata de Esquerra Republicana en las próximas elecciones catalanas. Bueno, pues ya está todo dicho. Digo, o sea, Marta Rovira va a ser la que encabece la lista. Claro, que teniendo en cuenta que la encabezada de Junqueras tampoco, en fin, no es que hemos perdido demasiado. Por cierto, que les animo a firmar una petición en Change.org para que le den a Junqueras el premio Nobel de Economía, que es una cosa que, en fin, debería... Es una iniciativa muy simpática, muy irónica, que ha llevado a cabo un amigo mío, y, en fin, les animo a que lo hagan. Bueno, por lo tanto, esto es lo que creo que va a pasar electoralmente. Pero hay una cosa muy importante de lo que va a pasar en Cataluña que no podemos olvidar. Yo tengo muchas tentaciones siempre, cada día que me levanto desde hace unos años, de decir yo ya lo dije, ¿no? Que es una cosa obscena y vergonzosa y que enseguida intento ocultarla, ¿no? Pero, en fin, no soy sospechoso de haber sido plácido y tibio con los sucesivos gobiernos españoles, tanto de la izquierda como de la derecha. Desde luego los males no acaban ni empiezan en Mariano Rajoy, y eso lo sabemos todos y no hay que insistir en ello. Efectivamente, algunas cosas se han hecho mal, aunque también hay que contar el grado de astucia, de traición
y de deslealtad de los nacionalistas. Es decir, a veces parece que tengamos que tirarnos sistemáticamente las piedras a nuestro inmaculado tejado. Bueno, ellos también han actuado y el mal actúa y bien lo sabe el demonio, ¿no? Pero les digo una cosa. En Cataluña estos días han pasado cosas importantísimas. Y empezaron a pasar a partir del 1 de octubre, al que se refería Cayetana, cuando el Estado, de una manera simbólica, torpona, pues eso, como la porra democrática, en fin, ya se sabe, explicó cuál era el coste de un proceso de secesión. Lo explicó claramente, abriéndole la cabeza a alguna viejecita, etcétera, etcétera. Pero con un solo herido grave, que efectivamente le ha costado un ojo, pero con un solo herido grave. O sea, un asalto revolucionario en Europa se ha saldado con un herido grave. Es un asunto importante. Otro asunto importante, vinculado con esto, es la reacción inexorable y todavía en los primeros compases de la justicia. Bueno, el gobierno de la Generalidad está en la cárcel, les recuerdo. Está en la cárcel o fugado, ¿no? Yo me resisto además a estar en la cárcel por hacer mala política. Yo me resisto siempre con esta especie de complejo de no llamarles presos políticos. Sí, son presos políticos, claro. Como hay presos sexuales, etcétera, etcétera, son presos políticos. Presos políticos utilizaron la política, como unos utilizan la política para llevarse el dinero o para dárselo a su partido, otros utilizan la política para saltarse la ley, la Constitución, etcétera. Sí, son presos políticos. ¿Qué pasa? Lo son. Están en la cárcel. Hombre, desde el año 34 no metíamos a un gobierno de la Generalidad en la cárcel, no está mal, digamos. Es una especie, ya sé que es una pasión catalana realmente sostenida, pero compréndanlo. El gobierno de la Generalidad está en la cárcel. Es que, claro, a veces no, en la tempestad de nuestras propias opiniones y de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones, claro, olvidamos a veces hechos que tienen una contundencia memorable. Bueno, no es una buena noticia que el gobierno de la Generalidad esté en la cárcel, pero es una buena noticia que el gobierno de la Generalidad esté en la cárcel. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los independentistas han aprendido una lección muy importante. Una lección que no habían aprendido hasta ahora en los últimos 40 años. Antes sí, pero en los últimos 40 años no. Y es que la vía insurreccional de la independencia está cegada. No tiene ninguna posibilidad. No ha habido ninguna posibilidad de ningún tipo. Ni por ellos, ni por los enemigos, ni por Europa, ni por absolutamente nada. Que pueden marear y que pueden seguir dando, efectivamente, ¿qué me van a contar a mí? O sea, naturalmente el tema nacionalista en Cataluña no va a resolverse ni con el 155 ni con el 551. O sea, da igual. O sea, convivamos con él, Ortega, por supuesto, como conviven los noruegos con los 25 grados bajo cero. E intentemos, eso sí, muy importante, que los gobiernos de España cumplan con su obligación política, legal y moral. Y entre las obligaciones morales, efectivamente, está la del combate sistemático de esa plaga innoble que es el nacionalismo. Y eso se les puede reprochar, efectivamente, que ese combate ideológico no se ha hecho y tenemos todo el derecho a reclamárselo. Pero, al mismo tiempo que le reclamamos eso, no perdamos de vista la realidad. El independentismo ha perdido y no se va a recuperar. Gracias. Ojalá tengas razón. Yo soy un poco más escéptica, pero en fin, ojalá tengas razón. Federico, tu turno. Ahora es cuando te voy a ganar la apuesta y a todos ellos, porque esto lo solvento en 3 minutos. Vamos a ver, el problema de España es que el 155 hay que aplicarlo en 6 comunidades autónomas, en las que la lengua española, que es la lengua común, ayer intenté en El Mundo, no me acuerdo, ya no sé qué día escribo ni hablo, explicárselo a Pablo Iglesias, que no es que es tonto, es que está mal enseñado. Y vamos a ver, saben que la campaña de Podemos,
que ha entrado en pánico cuando ha visto al partido de Miguel Gutiérrez que ya no es que le saque 8 puntos, es que está ganándole el sorpaso al PSOE, se lo está haciendo Ciudadanos. Y entonces han entrado en un estado de pavor y han hecho una campaña con la Colacao que se llama Conectados con España. Vamos a ver, Pablo, o sea, desde las calzadas romanas hace 2000 años hasta el AVE, los españoles estamos muy conectados, no hay nadie más conectado que nosotros. Es más, tenemos una conexión, que es la lengua española, desde hace 1000 años. La lengua española, claro, esto es una manía filológica, pero es una cosa muy misteriosa. ¿Por qué el castellano se convierte en español? Es un dialecto rarísimo, es el único que no se parece a todos los demás romances. Lo natural es que el gallego, que era lo más parecido al latín, hubiera sido el español. Y de hecho, es en la corte de Castilla lo que se llevaba de verdad, que era cantar y las trovas y tal, y Alfonso X el Sabio compone en gallego. ¿Por qué triunfa el castellano? Porque es el único que no se parece a los demás y es con lo que se entienden. El tío que habla un latín ya pues muy desmejorado, de Gerona, de Huesca, de León, de Compostela, de Andalucía, los que vienen mozárabes, los mudéjares, dicen que no nos entendemos. Pues una cosa muy rara, que es un latín con las vocales del vasco, 5 vocales enormes, abiertas, destartaladas, A, E, I, O, U, mientras todos los demás, en Cataluña, desde Pompeu Fabra, además lo adornan, hacían unas vocales, o sea, como si fuéramos franceses, que no hemos sido nunca. Bien. Pero ¿cuál es el problema? Que este mecanismo de unión, que es la lengua española, en torno al cual se ha construido eso que ahora llaman los cursis el relato, que es nuestra historia se ha construido en España en español. La hemos construido durante 2000 años los españoles. Pero los españoles empezamos a ser hispanos y españoles hace 2000 años de civilización, que en lo sustancial, a pesar de la deserción de la conferencia episcopal, sigue siendo un país de cultura cristiana y romana, occidental, eso es España. Y además, por más moros que han venido, de vez en cuando salía el pueblo español, un día en Covadonga, otro en San Juan de la Peña, el otro día en Barcelona, el 2 de mayo, ¡bomba! Sale todo el mundo a la calle. Lo dijo Bismarck, los españoles llevan varios siglos queriendo destruir su nación y no lo han conseguido. Es la nación más fuerte de Europa. Pero tenemos un problema que es por lo que yo creo que sí que había que haber convocado elecciones dentro de 1 o 2 años, después de aplicar el 155 como mínimo en los llamados països catalans. ¿Por qué? Porque cuando sale 1 millón de personas a la calle con su bandera española, necesita tener un gobierno español, no una colección de gestores de su cobardía, de su traición y de la traición a la Constitución que la han perpetrado en primer lugar los gobiernos de Madrid. O sea, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Galicia, en Navarra o en el País Vasco y en parte en Canarias, se permite vulnerar la igualdad ante la ley de los españoles porque le ha dado la gana a cada uno de los gobiernos de Madrid que hemos tenido desde Adolfo Suárez. Y el símbolo de cómo se puede empezar a revertir eso empieza cuando he oído a Luis Ventoso hablar de La Coruña, digo, es ahí. Cuando a la salida de Madrid ponga La Coruña, a La Coruña, habremos empezado a entender cuál es el problema. Esto no es anecdótico, esto es esencial. El que nombra las cosas las posee. No lo dijo Confucio, pero se lo atribuye a él. No, porque se supone que es sabio. También se le podría haber atribuido a Churchill o a cualquiera. Siempre hay gente a la que le atribuyen cosas. Bueno, pero es verdad. Si tú le pones tu nombre a las cosas, es porque crees que son tuyas. O como dijo el otro día Arcadi, dándole un soplamocos muy merecido a un tontajo en la televisión, las cosas se traducen cuando se respetan. Por eso se puede decir que el Girona le ganó al Madrid por la innoble actitud de nuestros jugadores en Gerona. En Gerona. El Girona se puede llamar Girona o Chirona, como se debería llamar, dada la propensión al delito de algunos de sus habitantes. Pero esta es la cuestión clave.
Y hoy, precisamente en ABC, pero El Mundo ha hecho lleva 2 semanas haciendo unos informes absolutamente escalofriantes sobre el maltrato sistemático, el abuso continuo de los niños desde la guardería, machacando a los niños y a sus padres por la lengua que hablan, y es la lengua española. Eso no se arregla, como dice don Bagancio, con la alta inspección del Estado. No. Eso empieza porque la gente vea en la calle a la Guardia Civil y no a los mozos de escuadra. Continúa porque, como estamos en la alerta antiterrorista, está el ejército, como en todas las ciudades europeas, en la puerta del Corte Inglés. Esto anima muchísimo. O sea, yo veo a 2 militares de estas francesas con unas ametralladoras que no caben en la... No puedes hacerte un selfie porque no sale toda la ametralladora. Yo las veo en la puerta de la Samaritaine y entro a comprar inmediatamente. Dice, bueno, pues no es el Corte Inglés. Bueno, no es el Corte Inglés, pero oye, las fuerzas nos... Muy bien, ¿no? Bueno, España no es que no haya querido... no es que haya existido el Estado, es que el Estado ha traicionado a sus ciudadanos. Es que los mozos de escuadra dependen de ese señor al que hoy, después de que un tal Rufián, no dirán que no lo avisa, el Rufián, saca unas esposas... En lugar de decirle, pronto le van a caer a usted, porque le queda de legalizar lo mismo que a la CUP y que a Batasuna. O sea, esto. Pidió disculpas. Lamentamos si ha habido alguna lesión, pero hombre, la lesión era la soberanía nacional en las Cortes de este Rufián. Bueno, este es el problema de fondo. La clave en España, y por eso es un problema de 2 generaciones como mínimo, y por eso cuantas menos elecciones mejor, en las elecciones los políticos blandean. O sea, es empezar por recuperar la conexión española, que es la lengua española, que es el derecho básico de los ciudadanos españoles a entendernos en lo que siempre nos hemos entendido. Esta es la cuestión absolutamente clave. Y empiezan a entenderlo. Ayer también había un artículo extraordinario de Bauzá, presidente de Baleares, al que han echado por eso. Pero por la misma razón que echaron a María San Gil y pusieron a estos mindundis, de cuyo nombre ya casi nadie se acuerda. Hubo una señora que era un ikebana, que era como un florero y tal, que estaba muy mona en la televisión y no se sabe a la que se dedica, creo que a la hípica o algo. O sea, pusieron a nadie. En Cataluña quitaron a Vidal Cuadras y el que manda es Millo. Millo, que llevaba el bolso a Durán y Lérida. O sea, Millo. O sea, ¿por qué estaba al lado del golpista más Albiol? Un ala pívot del Juventud de Badalona. O sea, ¿qué hacía con el tío este? El Milomes, como le dice Arcadi. ¿Qué hacía? Porque nos hemos acostumbrado a proteger a los delincuentes en lugar de a perseguirlos. Pero la clave está en haber asumido que los españoles tenemos la culpa de ser españoles. No, tenemos la suerte de ser españoles. Los que tienen la culpa de no ser españoles son los que se oponen a nosotros. Y por eso, y aquí termino y te gano la apuesta, por eso es fundamental que haya mucha presencia policial, mucha Guardia Civil, mucho ejército, pocas elecciones y, por supuesto, que cierren la TV3 y todos los colegios donde se abusa de los niños. Eso no lo hace la alta inspección del Estado. Eso lo hace recuperando el Estado. Desde luego, seguridad. O sea, eso es indiscutible. O sea, un Estado bajo el terrorismo islámico, como están todos los países europeos, tiene que tener la seguridad concentrada y, a ser posible, dirigida por alguien que no se asuste al ver unas esposas, sino que esté dispuesto a ponérselas al delincuente. Esto es esencial. Pero inmediatamente la educación, porque es ahí donde hay niños de 3 años. Había una foto anteayer en El Mundo de un niño de 3 años con una bandera, todo el niño era bandera. O sea, ni las juventudes nazis llegaron a eso. Y tiene 3 años esa criatura. Imagínense cómo está. Puede acabar en Marta Rovira. Bueno, y termino diciendo que hoy he visto además la prueba de que de todas maneras, aun a escasa la presencia policial, aun limitada al piolín y a un pelotazo, un efecto estético ha tenido. He visto una foto de Puigdemont y Marta Rovira. Se ha cortado el pelo. ¿Sí? Y ahora Cocomocho es ella. Y es así. Es que de no verlo, no creerlo. Él parece el sobrino de Flotats, que es lo que creo que siempre
ha querido parecer. Bueno, ya. Bueno, ahora comprenden ustedes por qué, por muchos pufos que hagan, y mira que los hacen, Es Radio está subiendo como la espuma, y Federico triunfa en las mañanas, como no podía ser de otra manera. Exactamente, sobre todo en la radio. Sobre todo en la radio. Yo quiero decir solo un par de cositas antes de darles la palabra para réplicas, contrarréplicas, etcétera. Se han mencionado mucho aquí a la policía y a la Guardia Civil y al Ejército, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos los intervinientes lo han dicho. Supongo que ustedes lo sabrán, pero por si acaso nunca está de más recordar, un guardia civil o un policía nacional cobran unos 700 euros menos al mes que un mozo de escuadra o que un ertzaina. Y esto es una puñetera vergüenza, es una infamia. No solo los humillan y los meten en un barco de piolín cuando van a Cataluña a defender a la nación española y a defender la Constitución y a defender el orden legal y a defendernos a todos. Les dejan sin vacaciones, los maltratan, los insultan, los echan de los hoteles en los que se alojan en Cataluña los nacionalistas con Z, como muy bien decía, sino que encima siguen cobrando de media 700 euros menos que un mozo de escuadra. Yo creo que si esta infamia no se resuelve y no se resuelve ya, estaremos verdaderamente humillándonos como nación, humillándolos a ellos y humillándonos nosotros como nación. Hay varias iniciativas en Internet, en las redes. Yo les pido a todos ustedes que se impliquen y que les acompañen en esta lucha absolutamente legítima por la equiparación salarial. Yo creo que deberían ganar menos, creo que habría que disolver a los mozos y probablemente a la ertzaina también, pero ya que existen, por lo menos que no ganen más. Si pueden ganar menos, mejor, y si no, que ganen lo mismo. Me parece fundamental decirlo. Decía Cayetana que no se ha premiado a los héroes catalanes. Cayetana, ¿no se ha premiado a los vascos que se dejaron la vida y que se la... Los vascos recibieron medallas al mérito constitucional, muchos de ellos, seguramente faltarán muchos, pero muchísimos en los años de Aznar. Y curiosamente, o no tanto, significativamente, ni un solo catalán de la resistencia, que ha habido muchísimos a lo largo de 40 años, ha recibido el más mínimo reconocimiento del Estado. Pues yo conozco a muchos héroes, Cayetana, a los que no se ha dado nada, ni las gracias. Es más, lo que se les ha dado es una patada en el trasero por incómodos y por implicarse. Hace un año y pico hicimos un acto de homenaje a Albert Boadella y le pedimos, de hecho, al Gobierno que le concediera la medalla al mérito constitucional como ejemplo de todos los catalanes en su persona, como el primero quizás de los catalanes de la resistencia. Pero bueno, seguimos esperando respuesta. Sí, no, sí, pero estoy absolutamente de acuerdo. Por supuesto que habría que decirlos, pero repito, hay muchos vascos, muchísimos héroes de la resistencia vasca a los que no solo no se ha premiado, sino que se ha castigado, precisamente por lo que hicieron en esos tiempos. No riñáis a entre muchos. hermanas. Efectivamente. Pues mira, ahí está María, por ejemplo, fíjate lo mucho que se le ha premiado, ¿no? O Jaime, pero en fin. Lo subrayo porque es importante. Nadie ha mencionado aquí a las empresas. A mí me gustaría mucho creer que no es así, pero lamentablemente creo que si ha habido una reacción de los partidos políticos, si se ha aplicado el 155 y si hay una posibilidad escasísima, yo creo que una entre 1 millón, pero una escasísima, de que gane en los constitucionalistas en Cataluña, es porque se han ido más de 2.000 empresas y la pela es la pela. Me parece que no debería ser así, deberían prevalecer otros valores, pero lamentablemente la fuga del dinero yo creo que ha tenido una importancia fundamental en esto. Y dos apuntes a lo que decía Federico, me permito hacer. Uno, en el siglo VI la España visigoda ya era una España unificada con una capital en Toledo, una moneda que se llamaba el Tremis de oro, un rey, un estado, una red de calzadas romanas que se conservaba absolutamente bien y los puentes, etcétera. Es decir, que España es mucha España, como para que venga... Los obispos ayudaban. Efectivamente, no como ahora, efectivamente. Y una cosa más, La Coruña, la persona que más tiempo ha sido alcalde de La Coruña, yo no le he oído jamás llamar a su ciudad A Coruña. A Paco Vázquez yo le he oído siempre hablar de La Coruña, que es como se llama esa ciudad, La Coruña, y antes se moriría. Le puso pleito don Manuel Fraga para hacerse perdonar el franquismo, porque los complejos los pagan siempre los escolares. Y, por desgracia, increíblemente, lo ganó. O sea, una ciudad que siempre ha sido La Coruña,
que además es como Bilbao, una ciudad liberal, española, que es española, además una ciudad de puerto, es la ciudad de María Pita, bueno, pues tiene que ser A Coruña, porque don Manuel Fraga tenía que hacerse perdonar, igual que cuando viajaba a Cuba, que había sido ministro de Franco. Hombre, hubiera sido peor ser ministro de Stalin. Pero esa es la realidad. Efectivamente. Y Yo quería sí. discutir eso de la pela. ¿No ha tenido una importancia decisiva que se vayan No, todo lo las contrario. empresas? Todo lo contrario. En primer lugar, porque vuelvo a recordar que Oriol Junqueras es ministro de Economía, ¿vale? Es decir, me parece que eso es suficientemente contundente como para darse cuenta de que efectivamente el dinero tiene muy poca importancia en Cataluña. Es que realmente no nos conocéis, ¿no? Las empresas catalanas han actuado tarde y mal, ¿vale? Y los empresarios catalanes, especialmente los empresarios importados, han actuado especialmente mal. Han sido, durante todos estos años, incapaces de proveer una red, yo diría, de organizar una red y de financiarla, evidentemente, de sentido común y de razón, y son muy responsables de lo que ha pasado. Y, efectivamente, el señor Borrell, que en tan pocas cosas tiene razón, tenía mucha razón cuando les dijo que ustedes deberían haber ahogado antes. Y, efectivamente, eso es indiscutible. Pero quiero insistir en este asunto porque desmonta otro tópico. Es decir, en Cataluña es mentira que el alarde independentista tenga como banderín de enganche el Madrid nos roba. Eso fue una pequeña estación, en fin, coyuntural, episódica, muy vinculada con la crisis que en aquel momento asolaba Europa, pero evidentemente tú los oyes en su delirio proferir afirmaciones, en fin, en público, absolutamente contundentes. A mí no me importa que 2 generaciones de catalanes vivan peor si la tercera generación es la que va a vivir en libertad. Todo, en fin, el desorden absoluto de las finanzas, las advertencias constantes de los organismos internacionales respecto de la ruina que supondría esto, certifican lo que, por otra parte, sabemos de cualquier proceso nacionalista, y es que, evidentemente, no hay nada racional en ellos, o no hay nada de lo que nosotros entendemos que es racional. No, sí, un segundito. Si se ha deducido de mis palabras que me parecía que la actuación de las empresas ha sido buena. No, la importancia del dinero. Has interpretado mal. No, la importancia del dinero. Yo creo que el dinero ha tenido mucha importancia, pero estoy absolutamente de acuerdo en que ha actuado tarde y mal, y que las empresas tendrían que haber actuado muchísimo antes. En el País Vasco fueron cómplices determinantes de lo que ocurrió allí durante todo el tiempo que ocurrió, y siguen siéndolo porque sigue ocurriendo, y en Cataluña estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho de que al final se asustaran lo suficiente como para irse, yo creo que fue determinante para que se produjera esa reacción. Si no se llega a ir la Caixa, y con la Caixa se van las demás, yo no creo que no estaríamos a lo mejor... Déjame llevarle un poco la contraria a Arcadi para compensar, porque estoy todo el día elogiándolo por escrito, pero ya no sé, solo me falta ponerle un piso. Estoy intentando ponerle una radio, pero bueno. Pero yo creo que la gente tiene derecho a votar con los pies. La gente tiene derecho a tener miedo. O sea, el empresario es un ser que crea una empresa para ganar dinero, no para ganar el cielo. Para eso se supone que está el obispo de Solsona. O sea, son ya 2.500 empresas y un número incontable de autónomos y de personas particulares que ya están fuera de Cataluña, entre ellas todas las empresas del IBEX, y tienen derecho a irse y se van a seguir yendo, porque el panorama, como bien ha dicho antes Arcadi, que es que hay 2 generaciones de psicópatas que además dominan los medios, que además tienen un ejército golpista que debería ser no disuelto, depurado, perseguido y los jefes encarcelados. Esta mañana publicaba OK Diario, que es que ya no prestamos atención a lo fundamental, que uno de los mozos, 4 horas antes de la masacre de las Ramblas, es decir, 12 horas después de que se descubriera el chalet base de los terroristas, estaba hablando con el tío, con uno de los que mataron. ¿Con el que llevaba la furgoneta?
Pero claro, pero hombre, si es que era el colega de Rahola el que se empeñó para que no fueran gente que habla español, pues venga, vamos a traer moros de Marruecos que nos caen más, que es más barato, que es más corto, y trajeron, bueno, hay 800.000 musulmanes en Cataluña, o sea, no, bueno, en fin. Pero lo fundamental, en Cataluña, precisamente porque el nacionalismo es una enfermedad a la que le da igual la ruina de los demás e incluso la propia, lo que estamos viendo ahora, cuando venía para acá, esto parece una cosa de los chistes, ven, el taxista me han contado un chiste, pero ha sido así, he leído que Forcadell ya es el número 4 de las listas, simbólicamente. Simbólicamente es el número 4 de la lista que simbólicamente va a ganar las elecciones. Porque simbólicamente había que hacer elecciones porque, claro, ¿cómo no vamos a hacer elecciones? Pues no haciendo elecciones. O sea, lo que hay es que intervenir aquello y hasta que no se desnazifique un poco, o sobre todo, que los que no son nazis, los que han salido por primera a la calle, piensen que no se va a volver a ir la policía, que esto es esencial. Es decir, que los traperos han quedado disueltos. Y hay unos policías estupendos, con un aspecto impresionante, que patrullan por las calles, que tú le dices, hola, hola, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Te contestan en español, no te afean la conducta, estas cosas. Pero la gente va a seguir votando con los pies, porque el gobierno de Madrid está obligando a hacerlo. Está pasando en Baleares, está pasando en la Comunidad Valenciana, porque el problema en Valencia es, lo decía anteayer Isabel Bonig en mi programa, y se lo ha dicho a Méndez de Vigo, por supuesto sin éxito, tiene que ir a GAES porque no escucha nada. O sea, es asombroso. Ha dicho, estamos como en Cataluña, vamos exactamente igual por el mismo camino de Cataluña, pero tan estamos como en Cataluña, que es que resulta que la Asociación Nacional de Cataluña, la ANC, la Lotería del Gordo, que sigue cobrando de Hacienda, de España, por eso paga las fianzas, es la que lleva toda la Organización Cultural de Valencia, no una organización hermana, ellos directamente. Tal vez para compensar que sea valenciano el de la TV3. Quiero decir que eso a la gente normal, que quiere tener una vida corriente, con un gobierno que le estropee lo menos posible su vida privada, le va a llevar a una migración, que como si en Madrid no tuviéramos este maldito ayuntamiento comunista, por culpa de los socialistas, tendríamos 1 millón de habitantes y medio millón de empresas en 2 años. Pero seguro y además ya, aprovechando que además que haya llave. Es decir, yo creo que la gente tiene derecho a votar con los pies. Yo he visto en Miami, el gran debate siempre del exilio cubano es, hombre, habría que haberse quedado allí. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver a Obama y al Papa bendecir a Raúl Castro. O sea, ayer leía una columna de Girauta en El Español y dice, mira, ya estoy harto, se acabó. O sea, lo único que lamento es la de años que he perdido en esto. Bueno, Girauta es de los tíos importantes no solo de Ciudadanos, sino también de la gente que en Barcelona, desde el punto de vista intelectual, ha plantado cara al separatismo, ha ido a todas las tertulias de TV3 y llega un momento y dice, bueno, ya, yo tengo una vida y no la voy a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque tengo una vida. Los nacionalistas no tienen vida, su única vida es jorobar la vida de los demás. Entonces, eso son vampiros y viven muy bien, pero la gente corriente vota con los pies y se seguirá largando de Cataluña en los próximos años. Vamos a ver si entonces dice Mariano Rajoy que la economía es lo único importante. Porque por de pronto el que se ha cargado la economía no es Junqueras, es Mariano Rajoy. Si no intervino hace 3 años y ha pasado lo que ha pasado, es por su culpa. Y si ahora Cataluña está desmantelada y si toda la economía española va a padecer inevitablemente todo eso, es porque el gobierno de España no ha actuado. Acabas de perder la apuesta. Una cosa muy rápida. No, Cercadi decía de la responsabilidad de los empresarios en Cataluña, pero ¿y los de España? ¿Y la responsabilidad de las élites españolas y los IBEX español? Porque toda esta gente ha tenido una visión completamente funcionarial de la democracia. Es decir, la democracia es algo que se da por hecho, que está ahí. ¿Y cuántos de ellos han promovido, apoyado, financiado plataformas cívicas en Cataluña, movimientos? ¿Cuántos de ellos han contribuido, digamos, a desmontar al nacionalismo? ¿Cuántos han financiado al nacionalismo?
¿Cuántas empresas del IBEX pusieron dinero, hicieron negocios incluso corruptos con los separatistas y nacionalistas a lo largo de todos estos años? Todos prácticamente, ¿no? Con lo cual, en fin, la responsabilidad evidentemente de la empresa es inmensa, pero no solamente de la empresa en Cataluña, de la empresa española, por un asunto que hemos hablado muchas veces, que esto es un problema español y que Cataluña no se pierde en Cataluña, se pierde en Madrid. Y de la misma manera, si se gana en Madrid, es decir, lo que hagamos nosotros aquí. Respecto a la fuga de empresarial última, ¿qué pasó? O sea, que la Caixa haya tenido que irse de Cataluña, que es prácticamente el símbolo de Cataluña, la Caixa, eso no es porque de pronto tiene un ataque de lucidez, es porque los pequeños ciudadanos de a pie empezaron a sacar su dinero de la caja, masivamente, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Lérida, en Tarragona, en Gerona. O sea, millones. Imaginaros lo que fue el éxodo de dinero antes, éxodo de dinero primero, para que la Caixa acabe tomando una decisión así. Con lo cual, realmente, al final, está haciendo este movimiento, es muy de abajo hacia arriba. Es la gente la que está empujando a los políticos, a las empresas y a las élites a tomar decisiones que, naturalmente, no hubieran tomado, salvo en el último minuto. Quería comentar una cosa de Luis, que ha dicho al principio, por comentarla y contradecirla. Luis ha dicho algo así, no sé si lo he entendido bien, me corrige si no, que al nacionalismo solo lo puede vencer otro nacionalismo. ¿Es así? No estoy de acuerdo en eso, estoy en profundo desacuerdo. Por una razón, además, porque, claro, entonces, ¿cuál es la razón por la cual deberíamos elegir un nacionalismo u otro? Si el nacionalismo es ontológicamente perverso, ¿por qué yo tendría que...? ¿Cuál sería la razón que me llevaría a mí a ser nacionalista español o nacionalista inglés y no nacionalista escocés o nacionalista catalán? Yo creo que eso es un error político, un grave error político. Por ejemplo, yo creo que la respuesta al nacionalismo, por ejemplo, la respuesta más brillante que hemos sido capaces de dar al nacionalismo es Europa. Es la construcción europea, a la cual se le reprocha siempre, y eso es verdad, porque le falta ese calor de hogar que a veces da la pertenencia, ¿no? Pero es evidente que la mejor y más brillante y más seca y fundamental respuesta que se le ha dado al nacionalismo es algo, bueno, pues tan sometido a la crítica, tan vulnerable a la ironía, ¿no? Esa Europa, en fin, burocrática, llena de problemas, no sé, me parece que esa es la única posibilidad. No tenemos ninguna obligación de responder histéricamente a la histeria. ¿Por qué? O digo histéricamente porque ahora lo que está de moda es decir emocionalmente, pero yo, que soy un clásico, digo histéricamente, ¿no? No tengo ninguna necesidad de responder histéricamente a la histeria, no. Tengo necesidad de defender por qué una sociedad no debe caer en la intoxicación. Porque lo he vivido en estos 40 años día a día. O sea, la intoxicación la he vivido día a día de una manera absolutamente en fin, sorprendente, porque era una sorpresa diaria. Entonces, la respuesta a eso, ¿qué tendría que ser? ¿Intoxicarme con otro veneno? ¿Un antídoto? ¿Eso que pasa con los venenos cuando te pica un tal que te infectas con el mismo? No sé, quizá fuera eficaz, no digo que no, pero desde luego yo no lo voy a probar, Luis. Por entretenerse un poco, ¿no? Y discutir un poquillo. Cuando llegan los emigrantes a finales del siglo XIX, comienzos del XX, a la isla Ellis, allí los despiojan. Uno llega hablando en yiddish, otro es húngaro, otro es alemán, otro no sé qué. Inmediatamente les meten el canon de los valores de la República Americana, les meten unos principios, al final le puedes llamar misas, milongas, peras, tal. Lo que le están inculcando es el nacionalismo estadounidense del país de allí. Es así, le podemos llamar tal, no sé cuál. En Inglaterra hay un nacionalismo enorme, en Francia lo hay. Aquí se ha instaurado un mito que es el glorioso multiculturalismo, que incluso ha calado en las más altas magistraturas del Estado. Yo que tengo una admiración grande por el rey, pues tengo que reconocer que me enerva un poco cuando dice nuestro maravilloso multiculturalismo. No, el multiculturalismo no es una bondad de las naciones. Hace naciones que funcionan peor. Una nación en la que sus ciudadanos se parecen más entre sí y comparten más unos valores funciona mejor
que una nación desperdigada. Entonces aquí estamos un poco mirando todo el rato el balón al raso y el problema es el que plantea también el nombre de estas conferencias, el necesario fortalecimiento de España. Tenemos un modelo autonómico que genera un automático extrañamiento hacia la idea de España, porque el ciudadano ve que todos los asuntos medulares de su vida dependen de la administración cercana. Y en realidad, en la práctica, acabas de dejar de necesitar a España. Yo lo he vivido en Galicia. Mi mujer, que era vasca, llegó allí, tuvo que aprender, cuando sacó una oposición para ser auditora en Galicia, gallego, la pobre, allí, para hablar con la comunidad europea, tenía que aprender algunas cosas de locos. Veo a mis sobrinos en el País Vasco que tienen que estudiar en vasco con 12 años, y el otro día estaba con ellos cenando aquí, hice un experimento, niños escolarizados todo el día en vasco. A ver, niño, dile a ese camarero, trae agua aquí en vasco. El niño estrujándose el cerebro, fue incapaz al cabo de 3 minutos, pero estudian eso. Y luego, entonces, hemos admitido una locura que no se está afrontando. No hay partido en España que le plantee abiertamente, oiga, tendremos que parar un momento el marcador, reflexionar esto, fomentar unos valores españoles, tener una televisión española a lo grande como la BBC, que la gente la esté viendo, porque mientras estuviesen viendo televisión española con unos valores españoles, no estarían viendo una que empieza por 6 o otra que se llama TV3. Entonces, todo eso está a monte, estamos perdidos en otras cosas. Y por último, un apunte, yo soy totalmente contrario a decir que no se podía hacer nada. Yo creo que se podía haber hecho muchísimo. Algo tan sencillo como haber puesto a la par las elecciones españolas con las catalanas, con un gesto de generosidad del actual presidente del Gobierno, decir, oiga, yo he cumplido un ciclo, he aplicado el 145, he logrado calmar la situación mal que bien y ahora tengo el rato de generosidad de dejar un sucesor que va a presentarse con un programa de reespañolización abierto, porque en este partido creemos en eso, y eso sería una oportunidad para España plausible y que está ahí y que se podría haber hecho. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. El principal... Pasa, Luis, que fíjate... Déjame hacerte un matiz. Según qué sucesor o sucesora la que liamos, estamos peor. Isabel, un matiz. Si deja, perdona, Arcadio. Sí, un matiz solamente. Vamos a ver. No, hombre, los nacionalismos británicos, franceses, americanos, ¿qué valores distintos tienen? Todos, no se pueden confundir los valores con el nacionalismo. Los valores de la sociedad americana son los valores de la sociedad británica. Los valores de la sociedad son los valores universales contra los que el nacionalismo trabaja. Y sobre España, una cosa importantísima. El principal valor de España, para mí, por supuesto, no aspiro a que esto sea compartido por la gente, pero para mí el principal valor de España es justamente lo que más admiramos en Europa. Es decir, esa férrea voluntad de convivencia de los distintos. O sea, España, o sea, por lo que tiene que defenderse España, es, para ponerme pedantemente digital, es porque España es un link, o sea, es un vínculo entre cosas que efectivamente son distintas, y porque en España, como en Europa, se defiende un principio fundamental, y es que a cada cultura, entre comillas, es decir, a cada costumbre, a cada manera de hacer el bacalao, no se le puede dar un Estado. O sea, a cada manera de hacer el bacalao no se le puede dar un Estado. O sea, eso ha costado en Europa 80 millones de muertos. Y eso es el principio del levantamiento pacífico europeo. El hecho de que, oiga, usted haga como quiera el bacalao, pero vamos a hacer aquí, con independencia de cómo usted cocina el bacalao, un Estado. ¿Sabe usted? Sin tener en cuenta, evidentemente, las costumbres. Bueno, déjame llevarte la contraria, Arcadi. O sea, vamos a ver, eso de que un Estado está por encima de lo nacional es el comunismo. O sea, la Unión Soviética es eso. La Unión Soviética y China y Yugoslavia. Vamos a ver, una nación no es... hay dos cosas, y además realmente discutimos entre gente que estamos defendiendo lo mismo. Pero yo creo que hay un problema esencial en los que se han creído esta milonga universitaria de lo que llaman el patriotismo constitucional. O sea, yo soy patriota español, pero a mí la Constitución, a mí me gusta más la de Cádiz que la actual. Defiendo la actual porque es la que hay, porque es la de mi nación, porque es la que dice
como en Cádiz, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Digo, esa es mi Constitución. Y la de ahora, pues hombre, como es la Constitución de España, es mi Constitución. Por supuesto, si fuera otra y no fuera, como va camino de ser, separatista, por supuesto que la apoyaría. Y si no, me da igual la Constitución. No había Constitución cuando Cervantes escribió el Quijote. Es que siempre te pierde la literatura. Pero, siempre te pierde la literatura. Pero si a ti lo único que te gusta la Constitución de Cádiz, que no puedes decir seriamente eso que estás diciendo, o sea, si no es desde un punto de vista literario, o sea, tú no puedes decir de ningún modo que a ti te gusta más la Constitución de Cádiz. A ti te gusta más la Constitución de Cádiz por el español en el que está escrita, que efectivamente te alabo el gusto. Pero evidentemente no por nada más. No por nada más. Libertad de expresión y no de te quiero recordar las atrocidades contra los derechos elementales, alguna atrocidad contra algún derecho elemental que tiene la Constitución de Cádiz. Venga, Federico. Bueno, vamos a ver. Antes de la Constitución de Cádiz estaban los tíos que hicieron la Constitución de Cádiz. Los tíos de Cádiz se reúnen, y por cierto, el primer presidente fue catalán, porque no sé cómo lo hacéis, que siempre os quedéis con todo. O sea, eso es una... Es que ya antes de tener Constitución ya estaba el señor Camán y compañía ya mandando allí. Pero es así, es un destino. ¿Qué le vamos a hacer? En Aragón lo llevamos con paciencia, no exenta de rencor, pero lo llevamos. Pero antes de la Constitución de Cádiz está el 2 de mayo. ¿Y por qué se rebelan los españoles contra los franceses? Porque son españoles. Vamos a ver, es que el tejido cultural, que no es solo literario, pero es que la literatura es lo que queda de todas las canciones que desde el siglo XII ya empiezan a hablar o a balbucear en español, pero si quieres solamente los últimos 5 siglos. Todo lo que queda escrito es todo lo que se ha oído, todo lo que se ha hablado, todas las parejas que se han hecho, todos los entierros a los que se ha ido, todos los bautizos, todos los responsos, todas las separaciones. Ese es el tejido más profundo de un pueblo. Y eso no es un atavismo. Yo detesto la palabra nacionalismo porque antes que tú, antinacionalista catalán fui yo. O sea, no es que lo detesto, es que lo odio. O sea, yo hubiera ido a la primera manifestación de Barcelona, pero cuando me dijo Cayetana, digo, yo solo voy con una compañía de la Guardia Civil. O sea, que es lo que me parece que hay que hacer. Pero sin la nación española es imposible sostener un régimen constitucional español. ¿Qué ha sacado la gente a la calle estos días? Una bandera de España. ¿Qué ha sacado? ¿Una constitución? No. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo he vivido en Francia, conozco muy bien el patriotismo francés y los franceses, el patriotismo francés, la República Francesa representa la libertad, la igualdad, la fraternidad, la revolución, pero los franceses se emocionan con Francia y con su bandera francesa y con el nombre de Francia y con la marsellesa. Y eso es algo que no es equiparable, o sea, no es homologable a la libertad, la igualdad o la fraternidad. Es algo más profundo. Yo creo que es un error garrafal eliminar el patriotismo de la ecuación y homologar el patriotismo al nacionalismo de corte identitario, que es de lo que estamos hablando. Yo creo que cuando Luis o Federico hablan de nacionalismo español o de patriotismo, no se refieren a que los españoles nos parezcamos más a los portugueses o a los franceses o a los alemanes, como dice el memo de Junqueras. Estamos hablando de otra cosa mucho más profunda. Más a Cristiano Ronaldo que a Junqueras, yo creo que es conveniente. Bueno, o a Alain Delon, pero también Junqueras es igual que Alain Delon, que dices tú, igual. Añadir solo una cosa. Si tenemos la inmensa fortuna... Iba a terminar, pero no. Vale, termina, Isabel. Tenemos la inmensa fortuna de defender una España que además es constitucional. A lo largo de toda su historia, España ha tenido momentos dramáticos, duros, peores, más defendibles, menos defendibles. Cádiz es el momento más brillante previo al 78. Es que nuestra España tiene un inmenso valor moral y una superioridad moral porque es una democracia y un régimen constitucional. Y por eso merece ser defendida, porque representa y defiende la libertad, los derechos, la igualdad, y es no identitaria. Y pretender hacerla identitaria para contrarrestar un nacionalismo identitario es perder una batalla moral.
Es que hablar de patriotismo Perdón. español no significa No es- para nada hablar de déjame- nacionalismo identitario. Significa hablar de una lengua común, de una historia común, de unos valores compartidos, de una emoción compartida desde Pero hace cada uno- mucho... cada perdón, uno vive su compartida- emoción como la Ya, vive, pero o sea, bien, pero lo que tú no puedes es combatir una emoción hablando Sí del puedes. IPC. No, 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 porque el eso es lo que IPC hace Rajoy. no. Eso es lo que hace Rajoy, combatir una emoción y combatir... ¿Del IPC? Hablando, No, bueno, pues de la hablando, libertad, sí. hablando de que no nos han rescatado. De Es la que lo que IPC hace sobre Mariano todo. Rajoy es eso. La libertad, por supuesto que hay que hablar de La libertad. libertad. Y por supuesto que hay que hablar de España igualdad. Y significa por supuesto. libertad. Pero España no significa libertad. España significa mucho más que libertad. Significa, para mí, Sobre por lo todo- menos significa sobre todo muchísimo libertad. más que libertad. Mucho más. España era España cuando no había libertad y seguía siendo España. Y seguía siendo defendible aunque no hubiera libertad. Y me refiero a la España de los Reyes Católicos o a la España de Carlos III. Bueno, me refiero a deja- muchas Españas en Bueno, las que pero- no había libertad y seguían siendo España y seguían Bueno, siendo la importantes. cuestión fundamental, lo que dice Cayetano es verdad, digamos que la Constitución, el régimen constitucional, que desde el punto de vista de los derechos individuales es la consagración, y hay que decir que son prácticamente seguidas. La Constitución americana, en cuyo nombre hubo una guerra civil Brutal, ¿no? contra los derechos que tenían derecho los del sur a separarse, pero Lincoln hizo bien lo que tenía que hacer. La Constitución francesa, la Convención, los derechos del hombre, por supuesto, para atrocidades las que se han cometido en nombre de la Constitución francesa y de la République. O sea, 300.000 vendeanos. O sea, en España no se ha matado tanto ni en dos ejércitos, en tres guerras civiles. Pero Mira, la cuestión de fondo, hay una cuando cosa- los españoles van a América, España produce el único debate de carácter moral que se ha producido en la política internacional, indios, la que es naturaleza el debate india. de las casas sobre si tienen alma o no tienen alma los indios. Es verdad que se dejaron a los negros, pero en la gran cuestión era si los indios eran personas o no tenían personas. Pero ese hecho moral que viene de nuestra antigua civilización católica, que está bastante bien cuando los obispos no la menean, eso viene de que ya en la Edad Media, en las Navas de Tolosa, que es la batalla que define, que devuelve España realmente otra vez a Occidente, cuando llegan los del Príncipe Negro y quieren asaltar una judería y la asaltan, los echan antes de la batalla, porque los judíos son nuestros. Y para no tocarlos, todos los fueros, el fuero de Albarracín, al lado de mi pueblo, el fuero de Teruel, los judíos son propiedad del rey, porque la vida de la persona era sagrada, porque la persona estaba hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso es español, no es solo español, porque en teoría todos los países católicos tienen ese valor, pero esos valores son anteriores al régimen constitucional. Naturalmente yo prefiero a Antillón que a Sepúlveda, que creo que le ganó la batalla a las casas sin duda alguna. Pero yo creo que es absurdo pelearnos a ver cuál es más guay, el más constitucional o el menos constitucional, identitario o no identitario. Pero hombre, ¿qué más identidad que tú con la bandera española, con Mario Vargas Llosa en Barcelona? Fíjate, con un millón de os voy a dar personas. un ejemplo. Gente me dijo, increíble, ¿eh? ¿Y qué hace un peruano ahí hablando en nuestra manifestación Pero de no, española? que es español. Pero, Sí, no, pero ya, no solamente, pero es que para que veas hasta qué punto hubo gente que me dijo que no era suficientemente identitario porque había ahí un peruano y alguien con un cierto acento de eje argentino que tiene por ahí. Y eso es no comprender la grandeza, efectivamente, de esto, que es lo profundamente diverso, la unión en la diversidad individual, en el individuo. Porque cuando dice lo de las casas, que efectivamente son unos grandes momentos emocionantes y pioneros españoles en el debate sobre los derechos humanos, cuando dicen que España es genocida, España es la primera que aborda a fondo un debate sobre los derechos humanos, es precisamente una cosa no identitaria, escoger a estos indios que aparecen y decir cómo vamos a integrarlos dentro de un sistema como individuos, como seres humanos que tienen alma como nosotros, distintos a nosotros, pero también españoles. Estoy Si de me acuerdo. perdonáis, Estoy de acuerdo. voy a cortar este debate tan apasionante para volver a Cataluña, que es porque déjame decir para una cosa, Bartolomé de las Casas está sobre la muy bien, bandera. pero... Una cosa sobre la bandera. Sí, pero por favor, ya lo último y ya volvemos a Sí, lo sí. que nos No, ocupa. una cosa sobre la bandera española en Cataluña, no, una cosa estrictamente de lo que nos ocupa. Esto que ha dicho Federico de la bandera. Hombre, las hermenéuticas sobre por qué cada uno lleva una bandera y lo que ve en una bandera son difíciles, ¿no? Y por lo tanto, en fin, esta mía puede ser también de parte. Pero en Cataluña ha pasado una de las cosas fenomenales que ha pasado en Cataluña en estos últimos tiempos, y optimistas y esperanzadoras,
es justamente el papel de la bandera española. O sea, la bandera española se ha utilizado en Cataluña de una manera que yo, en mis 60 años, no había visto nunca utilizar la bandera de España como sinónimo de la libertad. Exactamente como sinónimo de la libertad. ¿Sabes qué significa eso en una comunidad donde desde hace 40 años la única bandera cromática, o sea, el único cromatismo moral era el cromatismo de la señera? O sea, ¿sabes qué supone el que la gente espontáneamente, sobre todo en mi barrio, debo decirlo, haya salido realmente a mostrar la bandera española simple y escuetamente por un problema de libertad? Eso, para España, y esas emociones que reivindicáis y sobre las cuales yo, por supuesto, no tengo que ser nada más que profundamente respetuoso, eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque la vinculación de esa bandera con la libertad en Cataluña es un fenómeno completamente nuevo. Bueno, y valioso. Sí, pero a lo mejor si la izquierda no se hubiera encargado de identificar la bandera con la dictadura, no habría hecho falta llegar a lo que hemos llegado para que esa bandera se identificara con la libertad. La bandera española, Isabel, a lo mejor. Desgraciadamente, la bandera española es lo que es. La bandera española es la bandera española, efectivamente. Y si la izquierda no se hubiera pasado 40 años identificándola con Franco, pues a lo mejor no habríamos tenido que llegar a esto. La bandera española atraviesa lo que atraviesa. ¿Ok? Y entonces de eso tenemos que ser conscientes porque, en fin, es la bandera española. Los hechos, no, claro, atraviesa lo que atraviesa. A través de todos sus tiempos. Y entonces, ¿qué sucede? Que en un momento determinado se hace sinónimo y emblema de los libres e iguales catalanes. Es que es extraordinario, no sé si lo veis, es de un valor extraordinario. Bueno, eso es... el relato es muy bueno, lo que pasa es que es falso, Arcadio. Vamos a ver, la señera disfrazada de hábito infantil, para mí representa la tiranía. Y lo representa tanto que cuando yo quise fundar lo que luego ha sido Ciudadanos, en Cataluña, solo de un mitin, y tenía la bandera de Aragón y la bandera de España. La bandera de España representaba exactamente lo mismo que ahora, la libertad de los españoles para ser libres en cualquier lugar de España. Que haya habido gente que después de un lavado de cerebro brutal haya empezado a decir que es que España, a la que siempre han pertenecido, es la que los humilla y tal, eso es un problema de la enfermedad moral a la que te referías con Cataluña. La bandera de España no arrastra lo que arrastra. Los que arrastran lo que arrastran son los que han arrastrado la bandera de España, que es otra cuestión. Bueno, yo, si os parece, como no creo que nos podamos extender muchísimo más, quisiera formular una última pregunta para responderla telegráficamente, brevemente, y es, en vuestra opinión, ¿qué se podría hacer o qué habría que hacer para aprovechar este momento, esta movilización, este hecho de que la bandera de España se haya convertido en la bandera de la libertad, etcétera, etcétera, para derrotar definitivamente al independentismo, al golpismo? Dice Arcadi que ya está derrotado. No sé si los demás compartís esta opinión. Yo me gustaría mucho pensarlo, pero me temo que no. Así que no sé si os... Está derrotado en su aspecto golpista. Inverso, y empezamos por aquí, por ti. ¿Empiezo yo? ¿Sí? No, yo digo que matizo. Está derrotado en su aspecto golpista, para utilizar tus palabras, en su aspecto insurreccional. Evidentemente, las personas independentistas que lo son hoy seguirán siéndolo el 22 de diciembre y, efectivamente, habrá que derrotarlas políticamente algún día. Y yo creo que, efectivamente, lo que tiene que hacer la sociedad española, que no está intoxicada, porque es una sociedad que no está intoxicada por el virus nacionalista, por ningún virus nacionalista, es trabajar para que... primero, entender una cosa que nosotros, cuando fundamos Libres e Iguales, 3 de las personas que estamos en esta mesa, tratamos de hacer. Es decir, el problema catalán no existe, existe un problema español. No es posible que se responda a este asunto con la indolencia y la indiferencia con que los españoles lo han tomado. Y evidentemente los españoles no solamente es un problema del gobierno, no es solamente un problema institucional, es un problema de la sociedad que tome conciencia de que en algunas partes de España hay atentados constantes contra la libertad.
y que el nacionalismo es una enfermedad española, y es una enfermedad española ante la cual nosotros tenemos que reaccionar. Los gobiernos, por supuesto, pero yo creo que va mucho más allá de los gobiernos. Gracias. Pues no. Cayetán, sí. No, yo creo que es bastante sencillo. Es entender que lo que nos ha traído hasta aquí es la política de apaciguamiento y de abdicación y hacer exactamente la contraria. Es decir, aprovechar este inmenso movimiento que hay ahora, esta especie de despertar de la sociedad española, esa voluntad de los españoles de defender su derecho a vivir en una democracia, en una España que signifique libertad, y darle a eso un partido político, un proyecto político. Y lo que no hay en estos momentos es eso, es un horizonte político, una plasmación política de esa voluntad española de seguir viviendo juntos. Yo creo que esa es la incógnita que queda por resolver. Ahí, como dice Arcadi, la parte en su vía insurreccional más o menos se ha parado, hay una incertidumbre enorme respecto al futuro y la máxima es qué vamos a votar en las próximas elecciones generales y para qué. Cuando hablas de un partido, ¿te refieres a fundar uno nuevo o a utilizar alguno no de me los que refiero, hay? o sea, No lo sé. Esto de utilizar los que hay, en fin, lo de las regeneraciones internas de los partidos, yo ya estoy Por eso, curada de ¿te espanto. refieres a uno nuevo? No quiero hablar de nuevos ni no nuevos. Lo que digo es, veo los actores que hay ahí, todavía no veo que eso, para mí, yo lo dije el otro día en el programa de Federico, en mi opinión, la idea de que el Partido Popular y Ciudadanos sean dos partidos separados y compitan entre sí en Cataluña, incluso a nivel nacional, me parece absurdo. Entonces irrumpió Pedro J. No se puede estar con un partido corrupto y Bárcenas. En fin, al margen de las personas, de su mediocridad, de sus biografías, imaginemos que los quitáramos a todos y dijéramos, hay un espacio político muy grande, incluso que va más allá, o sea, de donde Ciudadanos ha conseguido entrar, que es en una especie de centro político, incluso más allá de eso, incluso un lado de la socialdemocracia hasta la derecha, un espectro amplísimo de españoles, creo, que están todavía, digamos, huérfanos de proyecto político que defienda 3 o 4 o 5 ideas básicas que son las que van a definir las próximas elecciones generales, que no se van a jugar sobre la economía, que no se van a jugar sobre el IPC, que se van a jugar sencillamente sobre un asunto, creo. Lo hablábamos con Jaime antes, que va a ser la cuestión de España y poco más. Eso va a ser las próximas elecciones. No Cataluña he dicho España. O sea, Baleares, o sea, Galicia, o sea, Navarra, el País Vasco, Cataluña, o sea, todo unido, el proyecto español para los próximos 20 años. Bueno, muy Por brevemente. cierto, acabo de ver a Miguel Gutiérrez, que no le había visto, y me sorprende. Bienvenido, Miguel, un político en activo de Ciudadanos. Del PP no ha venido ninguno nunca. En activo, digo. Pero pues ahora si alguien se lo quiere contestar, se lo contesta. Yo traslado la pregunta, pero Federico, era tu turno. Bueno, 3 cosas. Yo estoy con Arcadi en que a la gente, sobre todo gente tan enferma, a algunos no se les va a poder curar nunca y por lo tanto hay que tener paciencia. Siempre decía Jaime Mayor que los nacionalismos nos ganan a los españoles por aburrimiento. Porque, claro, porque no tienen otra cosa que hacer. Pero además es que ganan mucho dinero con eso. Es decir, yo creo que esto es una cuestión esencial. Es decir, es verdad, hay que plantear que esto no es una cosa que se resuelve ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ni siquiera en una liga. Es más, ni siquiera con el Barça fuera de la liga estaría del todo resuelto, aunque sería un paso muy importante. El Nou Camp es el Nuremberg del nazismo catalán. Y mientras no se entienda eso, no se entiende nada lo demás. ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Cuál es el éxito de Pujol y de Vázquez Montalbán, que es el ideólogo del pujolismo-leninismo? Convertir el patriotismo básico casolá en hooliganismo. Que los catalanes sean hooligans de Cataluña como ser del Barça. Da igual que les roben, da igual que salteen, da igual. Esa es la historia. Futbolizar en el peor sentido la política, que es sentimentalizar, pero a un extremo, digamos, de incondicionalidad brutal. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que esta es una cuestión a largo plazo, en el caso de que se quiera hacer. Voy a lo de Cayetana, a lo de los partidos. Veo a Santiago Abascal de Vox, que ya en una encuesta ya aparece. Pero
Veo a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos, que precisamente esta tarde ha registrado lo que tú pedías, la cuestión de la igualdad en los salarios de la policía. Y además seguro que se le ha ocurrido a él. Pero creo que hay un problema, esas, digamos, pequeñas miserias de la vida política, que son grandes miserias a veces, por eso produce grandes miserables. Inevitable, porque el poder, como decía Alejo Vidal Quadras, el único líder político catalán importante que hemos tenido ahí los nacionales, hasta llegar Ciudadanos, con todo el ejército de diputados que tiene ahora, pero cuando estaba solo Vidal Quadras, como cuando estaba sola Rosa Díez, bastaba una sola voz en un parlamento, que es de hablar, para poner contra la pared a un gobierno. Y yo creo que aquí el problema fundamental es que PP, Ciudadanos, Vox, plataformas cívicas como Libres Iguales, el Centro Balear, todas estas asociaciones que se están manifestando de padres, de familia, de la antigua CONCAPA, que ojalá resucitara en Valencia, en Zaragoza, etcétera, todo eso tiene que confluir en una nueva representación política. Y todo eso solo no se hace con un decreto de unificación, porque para eso tendríamos que tener una guerra y encima que la ganara Franco, cosa que es un poco difícil. O sea, solamente Franco, y solo ganando la guerra, consiguió hacer un partido que se llamara Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, y que todo el mundo dijera sí. O sea, eso parece difícil. Pero creo que vamos a un periodo que muy español va a ser agónico, va a ser como una final del Madrid y la Copa de Europa, que espero ganemos los penaltis, pero que en ese tiempo vamos a tener al mismo tiempo la urgencia y al mismo tiempo la necesidad de la tranquilidad. Es decir, los partidos se irán uniendo porque ¿por qué Ciudadanos está subiendo y el PP no sube? Y el PSOE baja y Podemos se hunde. Por lo que decía antes Cayetana, por España, porque el problema fundamental de España es España. Y como lo único que parece, y debo decir que me alegro de que haya cambiado por completo su discurso sobre Cataluña y España, es Ciudadanos, porque hace apenas mes y medio estaban defendiendo la moción de censura para hacer presidenta a Inésita. Yo no quiero ver presidenta a Inés. O sea, puede ser presidenta del Gobierno de España, pero en Cataluña el problema no es quién es el presidente de la Generalidad. No hay partidos constitucionalistas. Hay partidos golpistas y otros que se oponen al golpe. Y el PSC no se opone al golpe. Por lo tanto, no cuentes con él. Afortunadamente eso ha cambiado y se ha notado en los últimos días y se nota en las encuestas. Como los políticos son muy malos, como decía Vidal Quadras, junto al poder anida el mal, bueno, pues se enterarán que aquí o sales con un proyecto común que incluya la seguridad y la educación como base de cualquier proyecto político, de cualquier programa electoral, o no saldremos adelante. Pero a lo mejor el egoísmo, el interés, los que votan con los pies, cuando en Madrid ya el problema es que esté subiendo tanto los pisos, porque no hay manera de encontrar pisos para todos los que vienen de Cataluña, y Arcadi tenga ya un dúplex aquí en la Castellana, que la Mutua, por cierto, puede ayudar en eso. La Mutua, vamos, es una cosa tremenda. Yo creo que es posible, pero lo fundamental, que no nos aburran. Es decir, vamos a aburrirlos a ellos. Aunque sea cantando El que viva España, mira que me gusta más Resistiré que El que viva España. Pero si les joroba, pues Manolo Escobar, o sea, todos los días. Yo pienso que en primer lugar, que también aparte de todo, que tendríamos que animarnos un poco, ¿no? Porque me imagino que el señor Junqueras, que ahora seguramente nos está siguiendo por streaming en la tableta allí porque tiene tiempo libre, bueno, que si hace 2 meses le dicen que se iban a marchar 2.000 empresas de Cataluña, incluidas 1.000 que han retirado ya la sede fiscal, que iba a estar en la cárcel sin que haya pasado absolutamente nada, que se iba a hacer el gobierno con el control de la administración de allí sin que haya pasado absolutamente nada, que no ha habido ningún tal, no se lo habrían creído. En realidad, ha sido una victoria muy notable la que ha tenido el conjunto de España contra el problema separatista. Y eso también creo que de vez en cuando habíamos de asumirlo más y no estar todo el rato en un cierto derrotismo. Luego, para arreglar ya el problema a largo plazo, que es realmente dificilísimo, me parece que la pata que de verdad falta, miramos mucho al lado derecho, pero la pata que de verdad falla clamorosamente aquí es la pierna izquierda. Es decir,
Yo estuve estos años trabajando en Inglaterra de corresponsal allí. Bueno, una vez al año hacían un día como las Fuerzas Armadas en el Royal Albert Hall, iba la reina, toda la familia real. Bueno, pues Corbyn, que aquí diríamos en castizo que es un rojo desorejado, ahí estaba con su himno de libros militares cantando himnos patrióticos como un poseso. Cuando tiene que ir a Buckingham se pone el chaqué blanco. Es realmente un patriota inglés a su manera. Aquí esto es la pierna que falla. Yo lo veo en el periódico. Intentamos hacer un compendio de intelectuales de cualquier tipo para que hablen un poco bien de España, es que no conseguimos con la gente de izquierdas que salgan 3 a decir allí 4 palabras normales de yo quiero a mi país, quiero que España tal, quiero, y por ahí es por donde habría que trabajar. Y acabo ya, y lo último, y en esto yo soy muy anticuado probablemente, yo creo que sería una bendición para España que desapareciesen las excrecencias partidarias y que volviésemos a tener 2 grandes partidos nacionales patrióticos y centrados. Hombre, pues depende de cómo fueran esos partidos, ¿no? Porque, en fin, han visto lo que han demostrado. Bueno, tiempo de terminar. Yo quiero agradecer a toda esta mesa que haya estado aquí. Como bien dice Federico, aquí estamos todos en el mismo bando, aunque discrepemos en matices, estamos todos en el mismo bando, haciendo algo que no se crean ustedes que es fácil hacer en la España actual, que es defender ciertos valores y principios y ciertas ideas, empezando por la de España, a costa de graves dificultades personales y profesionales, porque esto hoy en día en España no es que no se premie, es que se paga. Y esto es así. Y cuando no se defiende una idea, es muy difícil que esa idea luego se traduzca en poder político o en crecimiento político. Lo primero es defender la idea. Lo segundo, llevar esa idea al programa de un partido o al programa de una formación política. Como esto en España muy poca gente lo hace, los que estamos aquí y algunos más, pero no se crean ustedes que mucho, pues yo confío en que pueda salvarse y que pueda continuar este fortalecimiento de España necesario que hace la Fundación Villa Cisneros. Ojalá sea así, pero tengo mis dudas. En cualquier caso, quiero reiterar otra vez más el agradecimiento a la Fundación Villa Cisneros por estar aquí. Recordarles a todos ustedes que el mes que viene, me ha dicho María San Gil qué día, pero y a Valores y Sociedad también, por supuesto, Villa Cisneros y Valores y Sociedad. Me ha dicho María qué día es la próxima reunión, pero no me acuerdo ahora mismo. El 12 de diciembre será la próxima mesa, la próxima convocatoria para seguir planteando esta cuestión y pedirles a todos ustedes, en nombre de ambas formaciones, de Valores y Sociedad y de Villa Cisneros, que si pueden contribuir al sostenimiento de estas fundaciones, se lo agradeceremos todos mucho, porque los que estamos en esta mesa no hemos cobrado ninguno, por supuesto, no cobramos nunca ni se nos ocurriría cobrar. Esto lo hacemos pro bono, como se dice en términos jurídicos, y porque creemos en la causa, pero el salón sí hay que pagarlo porque la Mutua cree en la causa un poquito menos que nosotros, entonces no lo cede gratuitamente, lo cobra. Por lo cual yo les ruego que si pueden ustedes ayudar a pagar el alquiler, pues se lo agradeceremos todos mucho. De nuevo, gracias por venir, por estar, por compartir esta tarde y les esperamos aquí el 12 de diciembre. Hasta pronto.